nombre es Sergio Toletti, soy el facilitador del curso. Estudié como técnico agrónomo en una escuela agrotécnica en Tandil, Buenos Aires, Argentina. Después me recibí, estudié agronomía en la Universidad de Balcarce. Con los años fui trabajando, me recibí en el año 94, me dediqué siempre primero a tambo, después a agricultura extensiva, y eso me empezó a hacer un clic, digamos, de la manera en que estábamos trabajando, ¿no? Es una agricultura muy alta en insumos, con un deterioro en el suelo. Además había participado en Consejo de Conservación de Suelo, así que en un momento, después de ese clic, me tomé un año sabático, me fui a viajar, a ver otros productores, a ver otros profesores, a empezar a leer cosas distintas. Y bueno, y empecé a ver cosas que en la universidad no me habían enseñado, por eso que seguí leyendo. Este curso es la recopilación de todas esas lecturas, de todos esos trabajos que venimos haciendo con los productores, que realmente se enmarcan en lo que se llama la agricultura regenerativa. Cuando empiezo a leer y a hacer prácticas me doy cuenta que en otros lugares a eso ya se le empieza a llamar agricultura regenerativa, y es lo que queremos invitar a ustedes que participen para que puedan aprender todos estos conceptos. En algún momento me cuestioné si había alguna otra manera de hacer otro tipo de agricultura que no sea la que venía haciendo, de altos insumos. Eso fue lo que me llevó a viajar y estudiar. Y bueno, y empezar a ver si había una manera de que no cause, o que cause muchos menos efectos colaterales, ¿no? O esos costos ocultos que llamamos, como puede ser, por ejemplo, esta agricultura fue muy exitosa en cuanto a rendimientos e ingresos, pero fue poco exitosa en mantener productores en la actividad. Se desplazó un montón de productores, o esos productores pasaron a ser prestadores de servicios de grandes empresas. Entonces lo que hizo fue concentrar los suelos en empresas mucho más grandes, que tienen quizás un margen más chico, pero al tener una escala muy grande pueden sostener la actividad, son más estables. Un productor chico es mucho más inestable en este tipo de agricultura. Otras cosas como costos ocultos puede ser la contaminación, el excesivo uso de agroquímicos. Algo que se ve y que lo vi en el Consejo de Suelos es el deterioro de los suelos, de la erosión hídrica, de la erosión eólica. En realidad hay suelos que durante años fueron suelos que no fueron aptos para agricultura, que con este tipo de siembra se logró hacer una siembra más continua, pero que en definitiva siguen siendo suelos con aptitudes no agrícolas sino ganaderas, y con el tiempo se empiezan a deteriorar. Entonces eso fue lo que me llevó, digamos, a estudiar, y eso es lo que me llevó y me encontré con la agricultura regenerativa, que es lo que le queremos compartir. En un momento me pregunté si había alguna manera distinta de trabajar, digamos, de hacer este tipo de agricultura que yo venía haciendo, que era la agricultura extensiva de cultivos anuales. Porque veía todos esos costos ocultos que tiene este tipo de agricultura, o externalidades que se llaman negativas. Cuando uno ve, digamos, en los últimos años se ha perdido un montón de productores porque era inviable este tipo de agricultura de alta cantidad de insumos. Esos productores pasan a ser gente que presta servicio a grandes empresas de siembra, de cosecha, dejaron de ser productores, y esto se concentra en empresas mucho más grandes que, al tener distintos costos y por más que el margen sea poco, al sembrar mucho todavía les sigue siendo rentable. Eso al productor chico no le pasó y tuvo que virar a ser prestador de servicio en una gran mayoría. Después tenemos los problemas de erosión. Trabajando en el Consejo de Conservación de Suelo de Río Cuarto empezamos a ver toda la gravedad de la erosión hídrica. A pesar de que se venía haciendo una agricultura que parecía de conservación, de siembra directa, vimos que los suelos estaban muy compactados. Se empezó a romper los campos, las calles, empezaron a sufrir la gente que mantiene las calles, las calles rurales. Empezó a volar suelo. A pesar de que se hacía una cierta conservación, eso se seguía deteriorando. Se empezó a ver de que suelos que toda la vida fueron de aptitud ganadera se pasaron a puramente agrícola, y por más de querer hacer las mejores cosas se terminaron deteriorando. Otra de las cosas que nos pasa es todo lo que son las derivas de agroquímicos. Nosotros en nuestro pueblo, cuando
en un momento trabajé como secretario de producción, empecé a analizar plantas del arbolado urbano con efectos de herbicidas hormonales. Nuestro pueblo recibe aguas de más arriba cuando se produce erosión hídrica, mandamos a analizar los sedimentos, mandamos a analizar el agua y veíamos que tenía no menos de 8 agroquímicos. Todo eso, digamos, tiene que dejar de ser así y tratar de cambiar. Lo que tiene la agricultura regenerativa, o lo que yo vi de la agricultura regenerativa, es que se puede seguir produciendo al mismo ritmo, pero a su vez generando otros servicios como la purificación del agua, evitar la erosión. Digamos, es un ganar-ganar, o una agricultura que va en un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso, ¿no? Es una agricultura que regenera y produce. En cambio, el otro tipo de agricultura es una agricultura de un círculo vicioso. Cada vez queremos más insumos, deterioramos más el suelo, necesitamos más insumos, es cada vez menos rentable, desaparecen productores y empiezan a aparecer empresas más grandes. Por eso, cuando nosotros después veamos todo lo que son los principios de la agricultura regenerativa, vemos que se puede seguir produciendo al mismo ritmo, con el mismo rendimiento, pero a su vez secuestrar carbono, evitar erosión, hacer que uno use menos insumos, porque la microbiología del suelo va a empezar a trabajar a nuestro favor. Un poco lo interesante de este curso para mí y para el productor, digamos, es que el productor siempre tuvo sentido común cuando trabajó el suelo. Después vino la agricultura de Revolución Verde y el productor empezó a tomar recetas. Dependía de un técnico que venga y le diga qué es lo que tenía que hacer, y al otro año volver a consultar al técnico para ver qué es lo que tenía que hacer y aplicar. En cambio, con los conceptos de este curso, el productor lo que va a adquirir es otra vez sentido común de cómo trabajar. Uno tiene que actuar, en este caso el curso, como educador, y el productor después con esto tomar y hacer sus propias tecnologías, que es lo que hizo durante mucho tiempo, ¿eh? Que se llamaba pensamiento sistémico. La agricultura industrial, o la agricultura de la Revolución Verde, fue un pensamiento mecanicista. Se separó todo. Entonces uno necesitaba un veterinario para las vacas, un ingeniero agrónomo para esto, un ingeniero agrónomo para fertilizante y un ingeniero agrónomo para maleza. Y el productor en realidad pasó a depender siempre de un técnico. El tema es que el productor vuelva, digamos, con conocimiento, a poder trabajar su suelo, a poder generar su propia tecnología, que es lo que me pasa a mí con los productores que por ahí asesoro. Uno le explica cómo funciona el suelo y con su sentido común va a generar sus propias herramientas. No va a tener que depender 100% toda la vida de un técnico, sino que aprender, digamos, va a brevar quizá en este curso, después en otro, digamos, pero va a ir ganando conocimiento para poder generar su propia tecnología. En el caso de Leonardo Cimini, que es de San José de la Esquina Santa Fe, es un productor que me llamó una vez porque estaba interesado en cambiar su manera de trabajar. Su padre había fallecido muy joven, él quería cambiar su manera. No sabía cómo, y en realidad lo que yo hago es enseñarle cómo funciona un suelo, darle los principios de la agricultura regenerativa, y él, ya una vez que aprendió, interpretó los conceptos, maneja su tecnología. Es más, a veces me dice, mira, sembré esto y esto y el otro porque quería tener variedad de especies. No me llamó a mí para que le diga cuánto echar de cada variedad, sino que ya él, con su sentido común, puso especies distintas, grupos de especies distintas, leguminosas, con gramíneas, con compuestas, sin que yo le haya dicho qué poner, digamos, ¿no? En realidad estamos haciendo muchas pruebas, de eso también estamos aprendiendo, aprendo yo y aprende él, porque en realidad hay cosas que salieron espontáneas, de que se hizo un ensayito de 3 hectáreas, anduvo muy bien, no lo habíamos tenido en cuenta, y sin embargo hoy ya nos extendimos a 30 hectáreas de esa tecnología, y quizás en el futuro nos extendamos mucho más. Cuando me encuentro con el concepto de agricultura regenerativa, me pongo a leer varios autores, porque en realidad es un término bastante nuevo, si se quiere.
Me encuentro con que no hay una definición exacta, no hay una legislación como puede ser orgánico, que tiene una legislación, que tiene que estar auditado. Y me pongo a ver, entonces la definen de varias maneras. Una es por los procesos que usamos para hacer la agricultura regenerativa. Otros usan para definirla lo que queremos lograr con la agricultura regenerativa. Y hay muchos que usan los dos términos, o sea, los procesos y lo que nosotros queremos, los resultados que queremos encontrar. Dentro de los procesos que pregona la agricultura regenerativa, depende de los autores, pero siempre más o menos repiten los mismos. Uno es no disturbar el suelo, tratar de mover el suelo lo menos posible. El suelo naturalmente solamente lo puede llegar a mover algún animal en un ecosistema, pero nuestra agricultura muchas veces basó de mover mucho el suelo, matar muchos hongos, que eso le cuesta otra vez regenerarse. Eso es uno de los principios, de los procesos que usamos. Otra es mantener el suelo cubierto. Siempre el suelo en la naturaleza se mantiene cubierto. Pasa cualquier cosa, hay una deposición de cenizas volcánicas, se empieza a colonizar con bacterias, con líquenes, con algas, con plantas anuales, y después empiezan a aparecer las plantas perennes hasta que se llega otra vez a un clímax, ¿no? Ese es otro, o sea, siempre mantener el suelo cubierto. Por eso que yo digo a veces, cuando el productor uno le dice, el productor enseguida se da cuenta de lo que tiene que hacer. No es una receta de decir, bueno, tiene que aplicar tal y tal cosa. Él tiene que mantener el suelo cubierto. ¿Cómo lo va a hacer? Él va a saber con sentido común hacerlo. Otro es la biodiversidad. Durante un montón de lecciones vamos a ver todos los efectos que tiene la biodiversidad en el sistema, digamos, no solamente quizás dentro de las especies que uno usa, sino que dentro de una variedad nos estamos quedando sin diversidad genética dentro de las variedades que nosotros estamos plantando, ¿no? En un sentido, si fueran plantas. La otra es animales integrados. Los ecosistemas no evolucionan sin la presencia de animales. Ningún ecosistema existe sin que existan animales, desde mesofauna, microfauna, hasta animales grandes, ¿no? Y la otra es mantener los sistemas con plantas fotosintetizando todo el año, o lo que llaman algunos raíces vivas. Digamos, la fuente de energía de todo ecosistema es el sol. Cuando más eficientes seamos en cosechar esa luz solar, más energía vamos a estar dando al sistema, y el sistema cada vez va a ser más virtuoso, va a ser más productivo. Después, cuando empiezan a nombrar lo que queremos buscar con la agricultura regenerativa, una es, los suelos son el mayor sumidero de carbono. La agricultura regenerativa lo que nos permite es capturar carbono de la atmósfera y secuestrarlo en el suelo. En general, Rodale Institute, en sus cálculos, dice que la agricultura regenerativa sería capaz de capturar el 100% de las emisiones de dióxido de carbono del año, que son algo de 50 gigatones. Otro de lo que queremos hacer es, bueno, mantener los rendimientos o aumentarlos, que eso es probable. El Rodale Institute tiene un montón de experiencias en eso. A su vez, aumentar su densidad nutricional. La agricultura regenerativa, por todos sus procesos que hacen en el suelo, hace que los cultivos sean de mucha más densidad nutricional. Otra es la parte humana, digamos, que queremos que vuelvan los productores al campo, que sean viables, o sea, como que se repueble. Hay muchos neorurales, pero también están los rurales de siempre, digamos, que hoy reniegan para mantenerse, bueno, que se mantengan en una lógica mucho mejor. Y después otro de lo que uno busca, digamos, es que no generen contaminación, tanto ni del aire ni del agua. Las cosas prácticas que vamos a ver en el curso son grabaciones del campo de Leonardo Cimini, donde estamos intentando llevar todos estos procesos de la agricultura regenerativa, como cultivos asociados, cultivo de cobertura de verano polifíticos, integración animal. Hay algo que se llama intercultivo, que es muy interesante con el tema de la biodiversidad. Los intercultivos son muy interesantes. Bueno, todas esas prácticas Leonardo las empezó el año pasado, ya en realidad venimos 2 años probando. Esto es una transición,
digamos que lleva quizás 3-5 años, no hay una receta de si son 3 o 5, pero en realidad para componer los suelos del estado que están hoy a llevarlos a un suelo vivo, es muy natural tener que esperar un tiempo para que esto se recomponga, ¿no? Generalmente muchas veces uno quiere comparar un sistema con el otro, la agricultura de la Revolución Verde con un sistema regenerativo, y de un año para el otro seguramente que el sistema regenerativo va a correr con desventaja. El tema es tratar de hacer una transición lo más prolija posible, quizás haciendo algunos ensayos primero y después, como hicimos una parcela de 3 hectáreas y la pasamos a 30, empezar a hacer todo lo que nos está funcionando, empezar a replicar los años sucesivos y tratar de no copiar recetas de otras zonas, que muchas veces uno lo hace. Por ejemplo, hacer, no sé, cultivos de cobertura en invierno. Nuestra zona, en la zona de Leonardo, quizás no andan del todo bien. Empezamos a hacer cultivo de verano, que en otros lugares sería impensado, o si uno no tiene animales sería impensado hacerlo porque compite con cultivos de renta. Hola, soy Leonardo Cimini, productor agrícola y ganadero de San José de la Esquina, sur de Santa Fe, Argentina. Este es un establecimiento familiar. Yo vivía acá de chico, hasta que, bueno, a los 18 años me fui a estudiar a una ciudad cercana, acá en Rosario, y después por cuestiones familiares tuve que volver en el 2004, y ahí me hice cargo de todo lo que es el predio, digamos, el establecimiento. Bueno, cuando yo era chico en el campo había diversidad de animales, teníamos vacas, pollos, gallinas, pavos, patos, montes frutales, cortinas de árboles, todo lo que era casi todos los campos en los años 80, ¿no es cierto? Eran todos más o menos parecidos. Después con el paso de los años, con la llegada de la soja, el maíz, el trigo, eso se fue sacando todo, se fue desarmando los corrales, y quedó prácticamente monocultivo de esas 3 especies, digamos. Hace 6 años empecé a poner vacas de nuevo en el lote, en ese momento por una necesidad económica, digamos, para diversificar un poco la producción. Se hizo con un sistema que se llama cría bovina intensiva. A partir del 3.º o 4.º año empecé a notar cambios, que empezaron a aparecer otra vez perdices, insectos, especies de plantas que me hicieron acordar a cuando yo era chico, y empecé a averiguar por qué tuvimos ese cambio, ¿no es cierto? Y ahí me pasaron un video justo de Bruno Basqueto en una charla que estaban haciendo en Adelia María, y cada tanto aparecía un hombre, un señor que metía un bocado que yo lo veía muy interesante, y era Sergio Toletti. Así que después agarré, intenté contactar con él, hasta que bueno, lo contacté y empezamos con este lindo proceso que esperemos que dé buenos resultados.